Con lo ocurrió en Ecuador. Un equipo de militares realizó una inspección en el penal de Machala y descubrió que los presos tenían internet y televisión satelital. En el operativo retiraron más de 1.500 metros de cables. Las Fuerzas Armadas intervinieron una vez más. La cárcel de Machala en la provincia del Oro. Una veintena de militares ingresó al penal e incluso a los techos, según informó el ejército ecuatoriano. La operación se concentró en el cableado del sistema eléctrico del centro carcelario. Ahí descubrieron que se camuflaban cables de fibra, puntos de conexiones de internet y televisión satelital que conducían a los diferentes pabellones de la cárcel. Los uniformados, utilizando escaleras, subieron y recorrieron el tejado, mientras otro grupo inspeccionaba el patio. Ellos desenredaron la extensa cantidad de cables. Finalizada la intervención, indicaron que se inhabilitaron un total de 1.500 metros de cable. El informe de inteligencia militar señala que esto no solo era usado para acceder a internet y televisión satelital, sino para que los presos ordenaran asesinatos, extorsiones y otros delitos a miembros de sus bandas para ejecutarlos en el exterior. Bueno, imagínate, o sea, ya no van a tener internet, cable, es decir, todo el servicio que tenía, todas las comodidades que tenía. Con complicidad, ¿no? Obviamente. Exacto. Lo preocupante, digamos, dentro de toda la situación, es que ese es un recinto penitenciario habilitado para 500 internos, pero que alberga a más de 1.300. O sea, imagínate la cantidad de sobrepoblación que tiene. Y una de estas razones, o sea, todas las comodidades que tenía, de internet, televisión satelital, es que precisamente esto obedece a las disputas que hay entre estos clanes de delincuentes que se enfrentan por el control de los penales, que se convierten en sus centros de operaciones. Son básicamente sus cuarteles. Operan ahí, tienen, lógicamente, hay militares, hay policías que están coludidos con ellos, que les permiten tener todas estas comodidades. Y, lógicamente, gracias al internet, a las líneas telefónicas que ellos tienen, pueden dirigir sus operaciones de narcotráfico, secuestro, extorsiones desde la prisión. O sea, realizan todas sus coordinaciones algo que se sabe desde acá, porque también acá en el Perú hemos identificado que muchas de esas llamadas, ¿no?, que hacen para extorsionar, esas llamadas que te piden plata, se hacen muchas veces desde los penales. Algo que no es que se haya, digamos, descubierto como un operativo con el que estamos viendo, pero también hay que tomarlo en cuenta. Así es, y esto lógicamente obedece a estos planes que está realizando el gobierno del presidente Noboa para tratar de revertir la situación frente al avance de esas organizaciones criminales. Una tarea sumamente difícil, porque obviamente hoy están retirando todo el cableado de internet y TV satelital que tenían estos delincuentes dentro de prisión. Se han realizado incautaciones de armas, incautaciones de teléfonos celulares, de laptops, de televisores, de una serie de aparatos que ellos tenían. Pero si no se detiene esta red de corrupción, eso solamente les va a dar un poco de tiempo y de acá a unos 3, 4 meses van a volver a tener todas las comodidades. Y vuelven a armar y vuelven a poner sus cables, etcétera. Así es, y es por eso que muchos especialistas en Ecuador señalaban que la solución no parte solamente por estados de excepción, declaratorias de emergencia y operaciones esporádicas. Se necesita un plan de ejecución que sea de largo tiempo, o sea, que se pueda ejecutar durante meses y se pueda prolongar durante mucho tiempo. Ayer estábamos conversando justamente respecto a esta semaforización del toque de queda que estaba planteando el presidente Noboa, que ya lo ha planteado, pero recordábamos que durante el gobierno del presidente Lasso también se declararon varios estados de excepción y no se sirvió de nada, porque las cifras, si bien es cierto, descendían, en cuanto terminaba el estado de excepción, volvían a subir, o sea, sacaban, se detenía el patrullaje extenso que se está realizando de policías y militares, y cuando todo parecía que se había normalizado, volvían a aumentar las cifras de delincuencia, algo que también lo hemos visto aquí. Hay sí, creo, no sé si coincides conmigo, una diferencia entre el accionar de Lasso y el accionar de Noboa. Es decir, si bien es cierto, la declaratoria de emergencia es común a ambos gobiernos, pero Noboa ha entrado con otro ímpetu, ¿no? Al haber penetrado, por ejemplo, los penales, algo que no se hizo en la época de Lasso, con la intensidad, con la fuerza. Estamos hablando de cabecillas que, bueno, fueron, digamos, desaparecieron, pero el operativo que se ha hecho ahora, los operativos que se están haciendo ahora, no se hicieron en la época de Lasso. Más bien, muchos ecuatorianos decían que Lasso era un gobierno más bien débil, que no estaba tomando las medidas, ¿no?, que tenía que haber tomado. Es decir, coincido contigo, declaratoria de emergencia, como lo vemos también en el Perú, per se, es un saludo a la bandera.
Así es, no funciona. lamentablemente hay que tener en cuenta que el gobierno de Noboa es un gobierno prácticamente de transición, o sea, le queda este año, Poquísimo, todo el 2024, la mitad del 2025, periodo en el que ya debe estar programando unas nuevas elecciones, probablemente a mitad de ese año comience esa convocatoria de nuevas elecciones, no va a tener mucho tiempo para ejecutar un plan, digamos, estratégico para poder frenar esta ola de delincuencia o tratar de revertir la situación. Lo que puede hacer en todo caso son estas medidas esporádicas, estas medidas momentáneas que se están aplicando, que hasta el momento, o sea, en lo que va del año, vemos que están teniendo resultados. Lamentablemente, los estados de excepción y los toques de queda, por ejemplo, no impidieron el asesinato de este fiscal Suárez, por ejemplo, que investigaba varios casos terribles de corrupción serios dentro del gobierno, pero que, bueno, vamos a ver cómo va avanzando el gobierno del presidente Noboa. Hay que recordar que recién tiene muy poquitas semanas en el sillón presidencial, ¿no? Exactamente. Bueno, pero la gente lo que quiere es, por eso piden una especie de Bukele, ¿no? La gente quiere medidas fuertes, medidas drásticas, que sean efectivas para poder combatir la delincuencia. Así es un panorama muy complejo y mencionas muy bien al presidente Nayib Bukele, pero hay que tener en cuenta que algunas de sus medidas propiciaron que estas organizaciones delincuenciales se desplacen a los países cercanos. Entonces, si una cosa así ocurriese en Ecuador, estas bandas podrían entrar con mayor fuerza a territorio colombiano, incluso a nuestro propio país. En ¿no? una Tendríamos que frontera, ver qué es lo que además, pasa. que tenemos, Rolando, hay que decirlo, sumamente porosa, donde cruzar Así nuestra es. frontera es fácil. Así es, pero